buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestra clase número 2, que es Nuevos Conocimientos. Para la misma vamos a empezar hablando acerca de las características que tienen los seres vivos. ¿Cuáles serán las características que tienen los seres vivos y serán las mismas que las funciones que tienen los seres vivos? Miren, las características de los seres vivos están más relacionadas al ciclo de vida que tiene cada uno de ellos. Y las funciones es las funciones vitales que tienen que tener los mismos para poder sobrevivir y poder perpetuar su especie a través del tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de características, estamos hablando de que todos los organismos tienen que nacer, todos los organismos vivos crecen, todos los organismos vivos se alimentan, se relacionan, se reproducen y también mueren. Por lo tanto, estamos hablando de un ciclo de vida. A su vez, estos seres vivos también tienen que cumplir diferentes funciones. Estas funciones tienen que ser totalmente autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que cumplir estas reacciones o estas funciones de forma por sí solos, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de tres funciones, las cuales hemos llevado ya a la anterior unidad, y estas son la nutrición, la relación y la reproducción. Entonces, ellos tienen que ser capaces de realizar estas funciones de forma autónoma, ya que no podrían perpetuarse a través del tiempo y sobrevivir en la naturaleza. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos actualmente se calcula en nuestro planeta que se han identificado entre 1.5 a 2 millones de especies distintas de seres vivos. Cada año se descubren unas 2.000 más. Para su estudio, los seres vivos se clasifican en 5 reinos correspondientes. Estamos hablando del reino monera, del reino protista, del reino hongo o fungi, del reino animal y del reino planta o vegetal. Como vemos en el esquema, vemos los 5 reinos, los cuales están agrupados en base a las características que tienen los diferentes organismos. Estos han sido clasificados en 5 grandes grupos, por lo tanto no existe ningún ser vivo que no pertenezca a ninguno de estos 5 reinos. Todos los seres vivos que se encuentran en nuestra biosfera, en nuestro planeta Tierra, están clasificados dentro de alguno de estos grupos. A su vez, tenemos la taxonomía, la cual se encarga de clasificar a los organismos en diferentes grupos. Por lo tanto, gracias a esas claves dicotómicas existentes y al estudio de diferentes científicos, los cuales han aportado a la taxonomía, podemos identificar no solamente al reino al que pertenecen los organismos, sino también a la familia, al género o inclusive hasta la especie. Con esto, con el tema de la taxonomía, podemos ver cuántas especies están presentes en los diferentes reinos, dándonos un total de toda la biodiversidad encontrada en el planeta Tierra. También nos sirve para determinar cuántas especies han dejado de existir o cuántas especies están en peligro de extinción mediante una identificación clara. Es importante tomar en cuenta que estas claves son unas claves dicotómicas, las cuales nos dan diferentes características del organismo. Son claves como, por ejemplo, pueden decir tiene pico, sí, no, pase a la pregunta 4 o pase a la pregunta 7. Entonces, ustedes van identificando poco a poco a qué grupo, a qué reino, a qué género, a qué familia y a qué especie está relacionada o lo conforma ese organismo. ¿Sí? Entonces, es muy importante también ver que en el esquema vemos que el reino monera es el reino más simple, con estructuras menos complejas. Entonces, obviamente se encuentra en la base y todo este reino está conformado por una gran variedad de bacterias encontradas en todo el planeta Tierra. Luego estamos hablando del reino protista.
en el cual se encuentran diferentes protozoos y diferentes algas. Luego está el reino hongo, ¿no es cierto? O fungi, ¿no es cierto? Donde están las levaduras, están las setas, los mohos, etcétera, etcétera, que son parte de todo este reino. Luego está el reino vegetal, que está conformado por todos los productores primarios, en este caso las plantas, y los animales que hacen el reino animal, que existe una gran variedad de los mismos, ¿no? Entonces aquí ya vemos los 5 reinos bien determinados, bien definidos, los cuales han sido agrupados en base a las características que presentaban los diferentes seres vivos. Luego, en esta diapositiva podemos ver un mapa conceptual de lo que son los 5 reinos. Vemos cómo se diferencian uno del otro. Cuando estamos hablando del reino Monera, estamos hablando del reino que son o pertenecen a los seres vivos que contienen células procariotas. Cuando estamos hablando de células procariotas, estamos hablando de células primitivas, primeras, en las cuales obviamente tienen el material genético, pero este material genético no está protegido por un núcleo, más bien este está disperso en el citoplasma, en una región determinada, pero en el citoplasma. Y esta región se llama nucleoide, ¿no? Entonces es el único grupo de los 5 reinos que tienen las células procariotas. Dentro del reino Monera están incluidos organismos unicelulares, los cuales pueden ser autótrofos o heterótrofos. Cuando estamos hablando de organismos unicelulares, estamos hablando de organismos los cuales están compuestos por una sola célula. Y cuando estamos hablando de autótrofos, estamos hablando de los organismos los cuales sintetizan o elaboran su propio alimento. En este caso, por ejemplo, tenemos algunas bacterias que realizan la fotosíntesis. Entonces, por eso es que son autótrofos. Luego tenemos aquellas bacterias que son heterótrofas, las cuales necesitan de materia orgánica, es decir, de otro ser vivo para poder alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, existen estos dos tipos de bacterias, tanto autótrofos como heterótrofos. Dentro del reino protista, estamos hablando que ya se cuenta con diferentes características. Pero, para desglosar un poquito más el reino Monera y no seguir avanzando en los demás reinos, vamos a mostrarles un poquito más acerca del reino Monera. El mismo son organismos vivos, los cuales son los más pequeños que existen. Su tamaño es microscópico, eso quiere decir que solamente pueden ser vistos por medio del microscopio. Tienen una organización interna muy simple y es el grupo más abundante y representativo de este reino, las bacterias. Dentro de las bacterias tenemos aquellas que son beneficiosas para el ser humano y tenemos aquellas las cuales son perjudiciales para el mismo. Entre las bacterias beneficiosas podemos tener aquellas las que nos ayudan en el proceso de digestión y son parte de nuestra flora intestinal. Ejemplo, el lactobacillus, el cual va a ir descomponiendo diferentes estructuras de la leche o inclusive va a lograr transformar la leche en yogur, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el hecho que tomemos la importancia de estas bacterias, las cuales son muy buenas para nuestro tracto digestivo. Ahora, hay algunas que también son perjudiciales y son perjudiciales ¿por qué? Porque son patógenas. Patógenas, ¿qué significan? Son aquellas que lastiman, dañan o enferman al organismo, ¿no es cierto? Entonces sí tenemos de esas bacterias las cuales podemos tenerlas dentro de nuestro cuerpo y tenemos que ir al médico. ¿Por qué? Porque la presencia de estas bacterias en nuestro cuerpo van a crear vómitos, diarrea, fiebres, etcétera, etcétera, y el médico receta diferentes medicamentos para poder atacar a estas bacterias las cuales son perjudiciales para nuestro cuerpo y así poder recuperar nuestra buena salud. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que existen bacterias buenas y bacterias
perjudiciales, ¿sí? Algo que también es importante hablar acerca de las bacterias es que evidentemente, si bien tienen una estructura muy simple y son muy antiguas, no murieron o no se extinguieron debido a la capacidad de adaptabilidad que tienen frente a los diferentes climas o posiciones, ¿me entienden? Por ejemplo, hay bacterias las cuales pueden estar en ambientes muy calurosos como en ambientes muy fríos. Pueden estar en lugares sin oxígeno como en lugares con mucho oxígeno. Pueden estar en lugares con mucha luz y otros con poca luz, ¿no? Entonces son diferentes propiedades o adaptabilidades que han tenido estas bacterias para poder sobrevivir y poder seguir actualmente entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces vemos que las mismas tienen una gran diversidad y están presentes en casi todos lados, ¿no? Eso es importante y también en su guía están hablando acerca de una bacteria la cual es perjudicial, que es el Pneumococcus, el cual es causante de la neumonía. Estas bacterias, por ejemplo, tienen su clasificación dependiendo de la forma que tienen, las cuales pueden ser alargadas en forma de bastón o en forma de redondos, ¿no es cierto? Si son diplococcus, streptococcus, ¿no? Entonces, eso es una clasificación, la cual ustedes la van a ver más adelante. Bien, el siguiente reino es el reino protista, que estamos hablando de organismos unicelulares heterótrofos o de organismos unicelulares o pluricelulares autótrofos. Dentro de los heterótrofos estamos tomando en cuenta los protozoos como tal y dentro de los autótrofos las algas. Algo que es importante mencionar es que si bien son organismos unicelulares o pluricelulares, estos no forman lo que son los tejidos. Solamente es un conjunto de células. No forma tejidos como en el caso de las plantas o de los animales. Por ejemplo, las plantas tienen tejido vegetal, nosotros tenemos tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular, etcétera, etcétera. Dentro del reino protista, como del reino de los hongos, sí son organismos pluricelulares, pero no llegan a tener un tejido como tal, o sea, no llegan a ese nivel de organización, solamente a nivel celular. Bien, vamos a continuar con el tema de los protistas y vamos a llegar a descubrir un poquito más acerca de los mismos. Este reino incluye simples organismos microscópicos y organismos de mayor tamaño con una estructura un poquito más compleja. Las algas y los protozoos son los protistas más destacados. Las algas son organismos acuáticos que se aprovechan de la luz solar para fabricar su propio alimento. Por lo tanto, todas las algas tienen el color verde porque tienen en su interior la clorofila para hacer la respectiva nutrición autótrofa, ¿no es cierto? Ahora, algunos ejemplos de las algas, tenemos la famosa euglena, la cual es una alga microscópica y se encuentra en aguas dulces, como por ejemplo en ríos, en lagunas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, la laminaria se encuentra en el mar porque es una alga marina y puede alcanzar unos 70 metros de longitud. Algo que es importante decir acerca de las algas es que son productores primarios en ambientes acuáticos. Los peces y otros organismos se van a alimentar de estas algas en primera instancia y estos animales o estos peces van a ser comidos por otros peces más grandes y así va a empezar lo que es la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Dentro de la parte acuática también existe una cadena alimenticia donde hay productores, donde hay consumidores primarios, consumidores secundarios, depredadores, descomponedores, etcétera, etcétera, que nuevamente vuelven a empezar lo que es la cadena trófica o la cadena alimenticia. Los protozoos son organismos microscópicos que viven en el agua o zonas muy húmedas. Se alimentan de otros seres vivos y de sus restos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el hecho que tomemos en cuenta dónde se encuentra. El paramecio es uno de los protozoos más abundantes.
evidentemente. Ahora, algo que es interesante hablar de los protistas es que son organismos que son unos indicadores muy buenos de la calidad del agua. Hay muchos protozoos que se encuentran en aguas contaminadas y otros que se encuentran en aguas claras o limpias, puras, ¿no? Entonces, la presencia o la ausencia de diferentes organismos también pueden ser unos bioindicadores naturales de la calidad de agua existente en el lugar. El siguiente reino es el reino de los hongos. Dentro del reino de los hongos estamos hablando que tienen la característica principal de descomponer la materia orgánica, y estamos hablando de organismos totalmente o 100% heterótrofos. Pueden ser unicelulares, microscópicos como las levaduras, o pluricelulares como los mohos o las setas. Vamos a conocer un poquito más acerca de los mismos. Los hongos viven en ambientes terrestres, húmedos o en medios acuáticos y se alimentan de los restos de otros seres vivos, por eso es que son descomponedores. Ellos se van a encargar de descomponer esa materia y dar los nutrientes necesarios al sustrato o a la tierra para que este mismo puedan ser asimilados por los productores o por las plantas para volver a empezar lo que es la cadena trófica, la cadena alimenticia. En el reino destacan las levaduras, que son organismos microscópicos muy utilizados en la alimentación, como la levadura del pan. Nosotros también hemos hecho un experimento, el cual algunos lo han podido hacer y otros no, que seguramente cuando pase todas estas cosas ya vamos a poder realizarlo en clases, ¿no es cierto? Donde estábamos viendo cómo la levadura tiene un efecto, ¿no es cierto? Y justamente es porque es un organismo microscópico. También vamos a hablar, o son parte de todo este reino, del reino fungi, los mohos, que tienen una estructura un tanto más compleja, y algunos de ellos suelen crecer sobre alimentos en mal estado. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el pan se está echando a perder, o cuando algún alimento, alguna fruta se echa a perder, va saliendo en la superficie de los mohos. Son estructuras medias verdes, y la cual, si ustedes ponen una lupa ahí, van a ver que parecería como si tuviera pelos, ¿no? Entonces, estos son parte de lo que es el reino fungi, y están presentes ahí porque están realizando la descomposición de los mismos. Las setas son los hongos más conocidos por su forma vistosa, que son los hongos tradicionales que nosotros conocemos o que nos muestran en las diferentes revistas, en los diferentes programas de biodiversidad, ¿no es cierto? Que tienen diferentes formas, que tienen diferentes colores, hay mucha variedad de las setas, ¿no? Y algunas son comestibles y otras son venenosas, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que la naturaleza tiene muchas veces algunos animales, algunas plantas tienen colores muy fuertes, especialmente los animales, y los hongos tienen colores mucho más vistosos, por ejemplo colores como rojo, como negro, como amarillo, que te da y te muestra el grado de letalidad, de veneno que tiene el organismo. Entonces es una forma de demostrar a los otros organismos que es venenoso y que es mejor que no lo coman, ¿no? Entonces es muy importante ver también el color. El color muchas veces es un indicador para identificar a los organismos, animales o fúngicos, la presencia de algún veneno o toxicidad en caso de ser comido o atacado, ¿no? Eso es muy importante. Bien, ya hemos llegado al fin de nuestra segunda clase, espero que les haya gustado esta parte, y bueno, simplemente decirles que estoy para cualquier consulta. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos pronto.